¿Sabía que hay alimentos que en lugar de nutrir sus músculos, los van desgastando en silencio día tras día? Muchos adultos mayores los consumen convencidos de que son saludables, sin imaginar que están acelerando la pérdida de fuerza, equilibrio y vitalidad. Hoy voy a revelarle los 5 alimentos que más destruyen su masa muscular después de los 50. Algunos están en el desayuno de millones de personas. Otros se disfrazan de opciones ligeras o naturales. Y el último suele ser el más inesperado, porque muchos lo consideran un superalimento. A partir de cierta edad, el cuerpo deja de responder igual. Lo que antes le daba energía, ahora puede quitarle fuerza. Esa sensación de cansancio al subir escaleras, el esfuerzo al levantarse de una silla o la flojera en las piernas al final del día no son simples señales de envejecimiento. Son los primeros avisos de que el músculo está perdiendo terreno. La sarcopenia, así se llama ese proceso, comienza en silencio. Se calcula que a partir de los 50 años, una persona puede perder hasta el 1% de su masa muscular cada año, y el doble si su alimentación no acompaña. No duele, no avisa, pero roba algo que vale oro: la independencia. Detrás de ese desgaste hay 3 factores silenciosos: la baja hormonal natural, la resistencia a la insulina y la inflamación crónica. Juntos forman un terreno perfecto para que el músculo se debilite. Pero lo más preocupante es que esos 3 factores se agravan con ciertos alimentos que están en casi todas las cocinas. Lo que voy a contarle no es una lista para asustarlo, sino para abrirle los ojos. Porque muchos de estos productos se venden como fuente de energía o ricos en fibra, cuando en realidad hacen lo contrario. Bloquean la síntesis de proteína, alteran el metabolismo y generan inflamación, que literalmente corroe el tejido muscular. La pérdida de fuerza no llega por la edad, llega por costumbre. Por esos desayunos rápidos, por las cenas procesadas, por el exceso de azúcar disfrazado de natural. Y aunque parezca increíble, cambiar solo 2 o 3 de esos alimentos puede marcar la diferencia entre seguir caminando con seguridad o depender de otros para levantarse. Así que acompáñame. Le explicaré cómo cada uno de estos 5 alimentos va debilitando su masa muscular y qué puede hacer desde hoy mismo para detener ese proceso. No se trata de comer menos, sino de comer mejor, con conciencia y propósito. Al final del video, entenderá por qué algunos alimentos que son considerados y vendidos como superalimentos son en realidad ladrones de fuerza, y cómo reemplazarlos por opciones que le devuelvan vitalidad, movilidad y confianza. Su cuerpo no le pide milagros, solo decisiones más inteligentes. Y esas decisiones comienzan hoy, en su plato. Alimento 1. El cereal que parece sano, pero roba tu fuerza. El maíz ha sido parte de nuestra historia por generaciones. Es símbolo de energía, tradición y alimento básico en casi toda América Latina. Pero el maíz que consumimos hoy ya no se parece al que alimentaba a nuestros abuelos. Lo que antes era una fuente natural de fibra y minerales, ahora llega a nuestra mesa en forma de harinas refinadas, productos instantáneos y versiones industriales que, en lugar de nutrir el músculo, lo debilitan desde su estructura interna. Aunque pertenece al grupo de los cereales, el maíz moderno, especialmente el que se usa en tortillas comerciales, panes, botanas o sopas instantáneas, ha perdido la mayor parte de su valor biológico. Durante el refinado, se elimina la fibra, el germen y gran parte de sus aminoácidos naturales. El resultado es un alimento que aporta energía vacía, pero sin los componentes que el músculo necesita para repararse y fortalecerse. Después de los 50 años, el cuerpo entra en una fase distinta. La síntesis de proteínas se vuelve más lenta, las hormonas anabólicas disminuyen, y las células musculares necesitan estímulos más potentes para regenerarse. En ese contexto, cada comida cuenta. Si en lugar de aportar aminoácidos y micronutrientes el cuerpo recibe calorías sin valor estructural, se bloquea el proceso de reconstrucción muscular. Es como intentar reparar una pared sin ladrillos. Y eso es exactamente lo que ocurre con el consumo frecuente de maíz refinado. Su exceso reduce el espacio en la dieta para las proteínas de calidad. Muchas personas mayores sustituyen una fuente proteica
como el huevo o el pescado, por una porción grande de tortilla, elote industrial o pan de maíz. Creen que están comiendo ligero, pero lo que realmente hacen es dejar al músculo sin material de reparación. El tejido muscular se renueva constantemente. Pequeñas roturas ocurren cada día, incluso al caminar o al levantarse. Si el cuerpo no dispone de aminoácidos, calcio, magnesio y antioxidantes suficientes, esas microlesiones no se reparan correctamente. Con el tiempo, las fibras se adelgazan, pierden elasticidad y fuerza. Es un desgaste silencioso, que el maíz refinado acelera porque desplaza los alimentos verdaderamente anabólicos. Además, los productos industriales derivados del maíz suelen contener aditivos, exceso de sodio y aceites vegetales oxidados que favorecen la inflamación. Esa inflamación crónica altera las mitocondrias, las pequeñas fábricas de energía dentro del músculo, reduciendo la producción de ATP, la molécula que da fuerza y resistencia. Cuando las mitocondrias trabajan mal, el cuerpo se cansa antes, el movimiento se vuelve pesado y el músculo deja de responder al esfuerzo. He visto casos de adultos mayores que caminan todos los días y se esfuerzan en mantenerse activos, pero su alimentación sigue centrada en derivados del maíz refinado, tortillas industriales, pan de elote, cereales de caja o atoles instantáneos. Pese a su disciplina, su masa muscular continúa disminuyendo porque la energía que consumen no se transforma en tejido, solo en calorías sin función estructural. En cambio, cuando esa misma persona reemplaza parte del maíz por alimentos que estimulan el metabolismo anabólico, como avena integral, amaranto o quinoa, el cuerpo reacciona diferente. Estos granos conservan su proteína vegetal completa y su fibra, que ayuda a mantener estables los niveles de energía y a mejorar la absorción de aminoácidos. En pocas semanas, el paciente nota más tono en las piernas, menos fatiga y una sensación real de recuperación muscular. Otro punto que pocas veces se menciona es el papel del calcio y el magnesio en la contracción y reparación muscular. El maíz industrial los ha perdido casi por completo. En cambio, el maíz nixtamalizado tradicional conserva parte de esos minerales, que son esenciales para mantener la fuerza y prevenir calambres o debilidad. Por eso, si desea conservar su masa muscular y su movilidad, no se trata de eliminar completamente el maíz, sino de volver a su versión original y usarlo con medida. Prefiera la tortilla hecha de maíz 100% nixtamalizado, sin harinas refinadas ni conservadores, y acompáñela siempre con una fuente de proteína. Así el cuerpo recibe tanto la energía como los aminoácidos necesarios para reparar y fortalecer sus fibras. Recuerde esto, el músculo no solo necesita moverse, necesita materia prima para mantenerse vivo. Cada día que se alimenta con productos industrializados, en lugar de alimentos naturales, el cuerpo pierde un poco más de esa capacidad. No es falta de edad ni de ejercicio, es falta de nutrición estructural. El maíz ancestral construía fuerza, el refinado solo llena el estómago. Y con el paso de los años, esa diferencia puede decidir si usted conserva la independencia o necesita apoyo para levantarse. Y si este cereal industrial debilita los músculos al privarlos de su materia prima, el siguiente alimento hace algo aún peor. Los daña desde adentro, fibra por fibra. Alimento 2. El dulce natural que acelera la sarcopenia. Cada mañana, millones de personas mayores comienzan su día con un ritual que parece saludable, un vaso de jugo natural. Lo preparan con esmero, convencidos de que están fortaleciendo su cuerpo con vitaminas y energía. Sin embargo, detrás de esa costumbre tan común, se esconde una de las causas silenciosas de la pérdida de masa muscular. Ese dulce natural, lejos de alimentar el músculo, puede estar acelerando su deterioro. El problema no está en la fruta en sí, sino en la forma en que se consume. Cuando la fruta se licúa o se exprime, se pierde la mayor parte de su fibra y se concentran sus azúcares naturales, principalmente la fructosa. Esa concentración produce una descarga rápida de energía que el cuerpo no necesita en ese momento, especialmente si no se acompaña de proteína ni actividad física.
El exceso de fructosa no se transforma en fuerza, sino en estrés metabólico e inflamación, dos enemigos directos del músculo. A partir de los 50 años, el metabolismo muscular se vuelve más exigente. Las células necesitan un equilibrio preciso entre energía y aminoácidos para mantener la síntesis proteica. Cuando esa balanza se rompe, el cuerpo empieza a degradar sus propias proteínas para obtener combustible. Dicho de otra manera, si hay demasiada energía simple y poca proteína, el cuerpo quema músculo para compensar. Eso es exactamente lo que ocurre con el consumo habitual de jugos y frutas muy dulces, como el plátano maduro o el mango en exceso. Estas frutas, aunque naturales, son densas en azúcares simples y aportan poca fibra cuando se consumen licuadas o en grandes cantidades. Su efecto inmediato es una rápida liberación de energía que el músculo no logra aprovechar, seguida de un descenso de vitalidad. A largo plazo, ese patrón altera el equilibrio hormonal que mantiene la masa muscular activa. Uno de los mecanismos más importantes en la pérdida de fuerza se llama resistencia anabólica. Es cuando el músculo deja de responder correctamente a los estímulos de crecimiento. Comer demasiados azúcares simples, incluso naturales, favorece esa resistencia. Se reduce la sensibilidad de los receptores celulares y la capacidad de captar aminoácidos. En otras palabras, el músculo deja de escuchar las señales que le piden crecer o repararse. He visto este fenómeno muchas veces en consulta. Recuerdo el caso de una paciente de 67 años, activa, caminaba todos los días y decía tener una alimentación perfecta. Cada mañana tomaba su jugo de naranja natural y una porción de papaya. Con el tiempo, comenzó a notar que subía las escaleras con más esfuerzo y que sus brazos se sentían más débiles. En los análisis, su peso era el mismo, pero su masa muscular había disminuido casi 2 kilos en 6 meses. No estaba enfermando. Simplemente estaba perdiendo músculo por exceso de energía sin soporte proteico. Cuando reemplazó el jugo por una porción de fruta entera acompañada de yogur natural y avena, el cambio fue evidente. En pocas semanas recuperó fuerza, mejoró su equilibrio y su sensación de energía matutina se estabilizó. Su cuerpo dejó de recibir solo azúcar y comenzó a recibir nutrientes estructurales, proteína, fibra y minerales. La diferencia entre el jugo y la fruta entera es enorme. La fibra de la fruta actúa como un regulador natural. Enlentece la absorción del azúcar, mejora la digestión y alimenta la microbiota intestinal, que a su vez influye en la salud muscular. Sin fibra, el cuerpo absorbe los azúcares en segundos, libera una oleada de energía y luego queda vacío de materia prima. Por eso los jugos dan una sensación momentánea de vitalidad, seguida de fatiga o flojera. Otro error común es pensar que más fruta es mejor. Las frutas son esenciales, pero en la medida justa. Comer 3 o 4 porciones de frutas muy dulces al día puede saturar el metabolismo y desplazar alimentos más útiles para el músculo como el huevo, el yogur o las legumbres. La clave no es eliminar la fruta, sino integrarla de forma inteligente. Si quiere fortalecer sus músculos, consuma la fruta entera, preferiblemente con su cáscara cuando sea posible y acompañada de una fuente de proteína o grasa saludable. Yogur natural, nueces, avena o una cucharada de chía molida. Esa combinación crea un entorno anabólico, energía estable, aminoácidos disponibles y una digestión más lenta que prolonga la sensación de fuerza. También es importante elegir el tipo de fruta. Las más recomendables para mantener masa muscular son las que aportan antioxidantes y fibra sin exceso de azúcares. Manzana, pera, frutos rojos, guayaba o kiwi. Estas frutas ayudan a reducir el daño oxidativo dentro del tejido muscular y favorecen la reparación de fibras después del movimiento o el ejercicio. El daño oxidativo es otro aspecto clave. Cada célula muscular produce energía mediante un proceso que genera radicales libres. Normalmente, el cuerpo los neutraliza con antioxidantes naturales, pero cuando hay un exceso de azúcares simples, ese equilibrio se rompe y los radicales libres atacan la membrana de las células musculares. Con el tiempo, esto produce pérdida de tono, debilidad y rigidez. De nuevo, no es la edad, es el exceso de azúcar sin protección antioxidante. El mensaje no es dejar de comer fruta, sino volver a su forma original y su cantidad adecuada.
Una porción 2 veces al día es suficiente para la mayoría de las personas mayores, siempre acompañada de alimentos que aporten proteína. De esta manera, la fruta vuelve a ser aliada, no enemiga. Piensa en esto. Los músculos no se alimentan de azúcar, se alimentan de aminoácidos. Si cada desayuno está dominado por jugos y frutas dulces, el cuerpo está recibiendo energía momentánea, pero no materiales de reconstrucción. Cambiar ese hábito puede marcar la diferencia entre una musculatura que se apaga y una que se mantiene viva y funcional. Así que la próxima vez que piense en su juguito de todas las mañanas, recuerde que el músculo necesita algo más que dulzura. Lo que hoy parece una costumbre inocente puede ser uno de los factores que aceleran la sarcopenia. Pero el problema no es solo el azúcar. El siguiente alimento ataca directamente al músculo, fibra por fibra. Alimento 3. La proteína que parece fortalecer, pero intoxica el músculo. Cuando se habla de conservar o recuperar masa muscular, lo primero que muchos piensan es en comer más proteína. Y es cierto, sin proteína, el músculo no puede repararse ni crecer. Pero no todas las proteínas son iguales, ni todas fortalecen. Algunas, por el contrario, intoxican el tejido muscular y terminan causando el efecto contrario: inflamación, pérdida de fuerza y desgaste interno. Entre las más engañosas se encuentran los embutidos y jamones comerciales. Aparecen en la mayoría de los refrigeradores porque son prácticos, sabrosos y, en apariencia, ligeros. Se venden como una buena fuente de proteína para el desayuno o la cena. Sin embargo, detrás de esa presentación conveniente se esconde una combinación de aditivos que altera el metabolismo muscular y afecta directamente la capacidad del cuerpo para regenerar sus fibras. El problema comienza con su contenido en sodio, nitritos y fosfatos. Estos 3 elementos cumplen funciones industriales: conservar el color rosado, prolongar la duración del producto y mejorar su textura. Pero dentro del cuerpo, su efecto es completamente distinto. El sodio en exceso retiene agua en los tejidos, provocando una hinchazón aparente que muchas personas confunden con volumen muscular. Esa sensación de plenitud es engañosa. No es músculo, es líquido atrapado entre las fibras. Con el tiempo, esa retención aumenta la presión interna en los capilares y dificulta la oxigenación del músculo. Sin oxígeno suficiente, las células musculares se debilitan y su capacidad de regeneración disminuye. A eso se suman los nitritos y nitratos, compuestos químicos que, aunque evitan la descomposición del producto, se transforman en sustancias proinflamatorias cuando se calientan o se metabolizan. Esa inflamación silenciosa afecta la calidad del tejido muscular, produce rigidez y bloquea parte de las señales que activan la síntesis de nuevas fibras. En otras palabras, el cuerpo sigue comiendo proteína, pero no puede utilizarla correctamente. Los fosfatos añadidos agravan aún más el cuadro. En pequeñas dosis son naturales y necesarios, pero los embutidos industriales los concentran en niveles mucho mayores para retener humedad. En exceso, los fosfatos alteran el equilibrio del calcio en el organismo, interfieren en la contracción muscular y sobrecargan los riñones. El resultado es una combinación tóxica: músculo inflamado, malnutrido y sin capacidad de recuperación. Este círculo vicioso se refuerza día tras día. Más sodio provoca más retención, más presión y peor circulación. Con menos circulación, llega menos oxígeno y menos nutrientes al músculo. Y un músculo que no recibe oxígeno ni aminoácidos comienza a atrofiarse, incluso si la persona cree estar comiendo bien. Es un desgaste interno, invisible pero progresivo. Recuerdo a un paciente de 72 años, jubilado, muy cuidadoso con su dieta. Decía sentirse orgulloso de desayunar cada mañana sándwiches saludables con jamón de pierna, queso bajo en grasa y pan integral. Caminaba todos los días y bebía suficiente agua. Sin embargo, en sus evaluaciones de masa magra, los resultados eran cada vez más bajos. No entendía cómo podía estar perdiendo fuerza si comía tanta proteína. La respuesta estaba en la calidad de esa proteína. El jamón que consumía era bajo en grasa, sí, pero altísimo en sodio y aditivos. Su cuerpo recibía una carga constante de compuestos inflamatorios y apenas una pequeña fracción de proteína útil. Su musculatura se encontraba estresada, reteniendo líquido y perdiendo capacidad contráctil. Al sustituir esos embutidos por pollo natural, huevo y sardinas en agua, su recuperación fue sorprendente. En 2 meses, su masa muscular aumentó y su fuerza de agarre mejoró más del 20%. Este ejemplo refleja una realidad que pasa desapercibida. La calidad de la proteína define la calidad del músculo. No basta con comer gramos de proteína, importa de dónde provienen.
Las proteínas industriales pierden valor biológico durante el procesamiento y se combinan con sustancias que dificultan su aprovechamiento. En cambio, las proteínas naturales, frescas y sin aditivos, mantienen sus aminoácidos intactos y ofrecen minerales esenciales como hierro, zinc y selenio, todos necesarios para la regeneración muscular. Además, los embutidos suelen cocinarse o recalentarse a altas temperaturas, generando compuestos llamados aminas heterocíclicas y productos de glicación avanzada, AGEs. Estas sustancias provocan estrés oxidativo y envejecimiento celular, afectando especialmente al tejido muscular. Las mitocondrias, las centrales de energía del músculo, son las primeras en resentirlo. Por eso quienes consumen estos productos con frecuencia sienten fatiga constante, rigidez o debilidad en piernas y brazos. A medida que el músculo pierde eficiencia, el cuerpo intenta compensar con retención de agua y acumulación de grasa entre las fibras, un proceso conocido como infiltración grasa intramuscular. Visualmente, puede parecer que el volumen se mantiene, pero la fuerza y la resistencia disminuyen. Es como tener un motor lleno de combustible sucio. Pesa lo mismo, pero rinde menos. La buena noticia es que este daño se puede revertir si se actúa a tiempo. El primer paso es reducir al mínimo los embutidos y carnes procesadas. Sustituirlos por fuentes naturales de proteína, como pollo fresco, pescado azul, huevo, tofu o legumbres, permite al cuerpo reiniciar su metabolismo anabólico. Estas proteínas aportan aminoácidos esenciales sin la carga química ni el exceso de sodio que sabotea la recuperación muscular. El pollo natural aporta leucina, un aminoácido clave para activar la síntesis proteica. Las sardinas en agua o al natural ofrecen omega 3, que reduce la inflamación y mejora la función mitocondrial. El huevo proporciona colina, necesaria para la contracción muscular eficiente. Y el tofu sin procesar ofrece una proteína vegetal completa que protege el músculo sin sobrecargar los riñones. Al hacer este cambio, el cuerpo empieza a funcionar en modo reconstrucción. En lugar de retener líquidos, recupera firmeza. En lugar de inflamarse, regenera. En lugar de sentirse pesado, se vuelve ágil y fuerte. No es un cambio estético, es un cambio funcional. El músculo vuelve a cumplir su papel vital como motor del cuerpo. En resumen, los embutidos y jamones industriales son el ejemplo perfecto de cómo una proteína puede parecer saludable y, sin embargo, destruir lo que intenta proteger. Engañan con su aspecto, pero por dentro actúan como un freno silencioso a la regeneración muscular. Por eso, si su objetivo es mantener su fuerza y su independencia, mire con atención lo que pone en su plato. No todas las proteínas construyen, algunas solo inflaman. Elegir bien puede ser la diferencia entre un músculo tenso y uno cansado, entre subir una escalera o necesitar ayuda. Y si cree que el problema está solo en los embutidos, espere a ver el siguiente alimento. Está en casi todas las cocinas. Alimento 4. El enemigo silencioso que oxida tus músculos. A simple vista, una fritura dorada y crujiente parece inofensiva. Es el acompañamiento perfecto, el antojo rápido o la comida de premio del fin de semana. Sin embargo, detrás de ese color apetitoso se esconde un enemigo que debilita el cuerpo desde adentro. Los aceites reutilizados y las frituras. Son el tipo de alimento procesado que más contribuye a la pérdida de fuerza y a la progresión de la sarcopenia. Cada vez que un aceite se calienta y se vuelve a usar, su estructura química cambia. Se rompen sus ácidos grasos y se forman radicales libres, moléculas inestables que atacan las membranas de las células. En el músculo, este ataque constante provoca lo que los científicos llaman estrés oxidativo, un proceso que deteriora las mitocondrias, impide que el músculo produzca energía y acelera su envejecimiento. Las mitocondrias son las fábricas de energía del músculo. Sin ellas, no hay fuerza, ni tono, ni movilidad. Cuando los radicales libres producidos por aceites degradados las dañan, el cuerpo entra en un estado de fatiga constante. Las fibras musculares se vuelven menos eficientes, la contracción es más débil y el proceso de recuperación después del movimiento se vuelve lento y doloroso. Es un desgaste que no se nota en un día, pero que acumula años de deterioro silencioso. Además del daño mitocondrial, los aceites recalentados inhiben la síntesis de colágeno, una proteína clave para mantener la elasticidad del tejido muscular y articular. Sin colágeno suficiente, las fibras se vuelven rígidas, las articulaciones pierden flexibilidad y el cuerpo se siente duro o entumecido. Es el mismo proceso que hace que la piel pierda firmeza con el tiempo, pero dentro del músculo. En los adultos mayores, donde la capacidad de regenerar fibras ya está disminuida, este efecto es devastador. Las células musculares, que de por sí trabajan al límite, reciben una carga de toxinas que las oxida y las envejece más rápido. El resultado es pérdida de masa,
aumento de la fatiga y dificultad para mantener el equilibrio o la postura. Lo más engañoso es que estos aceites no solo están en la comida callejera o en los restaurantes, sino también en muchos hogares. Freír pan, papas, empanizados o calentar el mismo aceite varias veces para no desperdiciar se ha vuelto una costumbre cotidiana. Pero cada recalentado multiplica el daño. Una sola comida frita puede afectar la función muscular más que un día entero sin consumir proteína. Esto ocurre porque el músculo no solo necesita nutrientes para crecer, necesita un entorno limpio, libre de inflamación y oxidación. Cuando la sangre se llena de compuestos tóxicos provenientes del aceite degradado, el cuerpo debe concentrarse en desintoxicarse en lugar de reparar. Se detiene la síntesis de nuevas fibras, se altera la absorción de aminoácidos y se reduce la producción de ATP, la moneda energética de las células musculares. Con el tiempo, este proceso genera lo que podríamos llamar una fatiga estructural. Los músculos parecen estar ahí, pero ya no responden con la misma potencia. Las piernas se sienten más pesadas, los movimientos más lentos y la resistencia disminuye incluso en tareas simples como caminar o subir escaleras. Recuerdo un paciente de 68 años que llegaba cada tarde al consultorio con sensación de cansancio y rigidez. Caminaba todos los días y decía comer bien, pero en su rutina diaria incluía pequeñas frituras caseras, empanadas, pan frito y papas doradas. «Solo un poco, doctor, para darle sabor», me decía. Sin saberlo, esa pequeña dosis diaria de aceite recalentado estaba oxidando sus músculos y envejeciendo su sistema energético. Al sustituir esas frituras por alimentos preparados al vapor y añadir aceite de oliva en crudo, en menos de un mes recuperó vitalidad y mejoró su postura. La explicación es simple. Los músculos se oxidan igual que el aceite. Cuanto más degradado el aceite que entra al cuerpo, más se acelera el desgaste interno. No se trata solo de calorías, sino de calidad química. Un aceite fresco puede proteger las membranas celulares. Uno recalentado las destruye. Por eso, para quienes buscan mantener su fuerza después de los 50, una de las decisiones más importantes es eliminar las frituras y los aceites reutilizados. No importa si se trata de papas, plátanos, empanizados o pan dorado, todos producen el mismo efecto cuando el aceite ha perdido su pureza. En su lugar, es preferible usar aceites naturales en frío, como el aceite de oliva extra virgen o el aceite de aguacate fresco. Estos contienen ácidos grasos monoinsaturados y antioxidantes que ayudan a reparar las membranas musculares, reducir la inflamación y mejorar la función mitocondrial. Incluso pequeñas cantidades, una cucharadita diaria, pueden marcar la diferencia. Otra alternativa es cocinar al vapor, al horno o en sartén con poca grasa y añadir el aceite después de la cocción. De esa forma el cuerpo recibe los beneficios de sus compuestos antioxidantes sin exponerlos al calor. Lo importante es preservar la calidad molecular del aceite, porque de ella depende la calidad de las membranas que forman cada célula muscular. Cuando una persona cambia este hábito, los resultados se notan rápidamente. Menos rigidez, más ligereza al caminar, mejor recuperación tras el esfuerzo y una sensación general de desintoxicación muscular. La piel mejora, las articulaciones se sienten más sueltas y el cuerpo recupera agilidad. Todo eso ocurre porque el tejido muscular y el conectivo se regeneran mejor cuando dejan de estar bajo ataque oxidativo. La frase puede sonar dura, pero es cierta. Lo que fríes hoy, lo pagas en fuerza mañana. Cada fritura deja una huella invisible que se acumula. No es cuestión de prohibiciones absolutas, sino de conciencia. Si los aceites degradados entran con frecuencia al organismo, las fibras musculares no tendrán el oxígeno ni la energía suficientes para mantenerse activas. En cambio, cuando se eligen aceites frescos, naturales y en frío, el cuerpo cambia de modo. Pasa de la inflamación a la reparación, del desgaste a la regeneración. Y eso, en la práctica, significa más años de movilidad y autonomía. El músculo es un tejido noble, responde rápido a los buenos hábitos y se apaga igual de rápido cuando lo atacamos sin darnos cuenta. Las frituras y los aceites recalentados son ese ataque silencioso que nadie ve, pero que cada día roba un poco de vitalidad. Y si este enemigo se oculta en los aceites y las frituras, el próximo alimento es todavía más engañoso, una semilla que muchos consideran milagrosa, pero que puede acelerar el daño muscular. Alimento 5.
El superalimento que causa el efecto contrario. En los últimos años, las redes sociales y las revistas de salud se llenaron de recetas con mezclas energéticas de semillas. Girasol, calabaza, almendra, linaza, ajonjolí, chía. Prometen fuerza, proteína vegetal y energía natural. Muchas personas mayores las adoptaron con entusiasmo, confiando en que así protegerían sus músculos y su vitalidad. Sin embargo, lo que pocos saben es que cuando se consumen en exceso o sin equilibrio, estas semillas pueden causar el efecto contrario, acelerar la pérdida muscular y aumentar la inflamación. El error está en suponer que natural es sinónimo de inofensivo. Las semillas son alimentos concentrados, ricas en minerales, aceites y calorías. En pequeñas cantidades son beneficiosas, pero en exceso sobrecargan órganos clave para la salud muscular, como los riñones y el hígado. Y cuando el cuerpo no logra manejar esa carga, el músculo es el primero en pagar el precio. Uno de los principales problemas es su alto contenido de fósforo. Este mineral es esencial, participa en la contracción muscular y en la producción de energía. Pero como ocurre con todo en el organismo, el equilibrio es lo que marca la diferencia entre nutrir y dañar. Cuando el fósforo circula en exceso, el cuerpo intenta compensar eliminándolo a través de los riñones. En personas mayores, esa eliminación se vuelve más lenta. Con el tiempo, el exceso de fósforo altera la proporción calcio-fósforo en la sangre, lo que favorece la pérdida de calcio en el hueso y en el propio músculo. El resultado es una paradoja. El mismo alimento que se consume para fortalecer termina debilitando la estructura interna del cuerpo. Los músculos pierden tono, las articulaciones se vuelven más rígidas y los tendones se sobrecargan. Es un desgaste silencioso, pero constante. Además, muchas de estas semillas, en especial las de girasol, ajonjolí y calabaza, contienen un tipo de grasa llamada omega 6. En pequeñas dosis es necesaria, pero en exceso se vuelve inflamatoria. El omega 6 compite con el omega 3, presente en el pescado y la linaza, por los mismos receptores celulares. Cuando hay mucho omega 6 y poco omega 3, el resultado es un ambiente proinflamatorio que deteriora las fibras musculares y retrasa su recuperación. Esa inflamación silenciosa no solo afecta al músculo, también impacta el tejido conectivo, los tendones y las articulaciones. Por eso muchas personas que toman estas mezclas energéticas a diario notan que, lejos de ganar fuerza, se sienten más pesadas, con rigidez o molestias musculares sin causa aparente. Es el cuerpo intentando procesar un exceso de grasas y minerales que no puede manejar. Recuerdo a un paciente de 65 años que llegó al consultorio con esa misma confusión. Decía estar comiendo mejor que nunca. Cada mañana tomaba una cucharada grande de su mezcla casera de semillas molidas con avena y miel. Me da energía natural, aseguraba. Sin embargo, se sentía cada vez más cansado y su masa muscular había disminuido visiblemente. Sus análisis mostraban niveles altos de fósforo y magnesio y signos de sobrecarga renal leve. En otras palabras, su cuerpo estaba recibiendo más nutrientes de los que podía procesar, y eso estaba saboteando su recuperación muscular. Al suspender la mezcla y reemplazarla por un desayuno con proteína real, huevo, yogur natural y una pequeña porción de linaza molida, su energía se estabilizó y su fuerza empezó a mejorar. En pocas semanas recuperó tono y movilidad. No necesitó suplementos costosos, solo equilibrio. Este tipo de casos son cada vez más comunes. Las personas mayores, deseosas de mejorar su salud, caen en la trampa de los superalimentos. Pero el cuerpo humano no necesita exceso de nutrientes. Necesita proporciones correctas y funcionales. Demasiado fósforo o demasiado omega 6 provocan el mismo daño que la carencia: estrés oxidativo, inflamación y pérdida de masa muscular. Otro problema frecuente es el uso de semillas tostadas o rancificadas. El calor altera los aceites naturales y genera compuestos que oxidan las células musculares. Es el mismo mecanismo que ocurre con los aceites reutilizados. Se crean radicales libres que dañan las mitocondrias, reduciendo la capacidad del músculo para producir energía. Por eso, incluso una mezcla saludable pierde su valor si las semillas han sido tostadas en exceso o guardadas por mucho tiempo. Para mantener los beneficios sin los riesgos, la clave está en la moderación y la selección. Una cucharadita al día de linaza molida o chía hidratada es suficiente para aportar fibra, ácidos grasos saludables y un ligero estímulo metabólico. Más que eso se convierte en una sobrecarga.
Las semillas no deben reemplazar las proteínas de alta calidad ni convertirse en la base del desayuno. También es importante recordar que el músculo necesita un entorno anabólico, no inflamatorio. Si la dieta está dominada por omega 6, frituras o productos ultraprocesados, el cuerpo se mantiene en un estado de reparación deficiente. En cambio, cuando se priorizan fuentes equilibradas, como el pescado, el huevo, el aguacate o pequeñas porciones de semillas frescas, el músculo puede regenerarse y ganar fuerza. En resumen, las semillas son potentes, pero no inofensivas. Funcionan como un suplemento, no como un alimento base. En exceso, su densidad mineral y su carga grasa pueden bloquear el proceso anabólico y acelerar la sarcopenia. Y lo más peligroso es que lo hacen en silencio, mientras la persona cree estar nutriendo su cuerpo. Piensa en esto. Su músculo es como una maquinaria fina. Necesita combustible, sí, pero también necesita equilibrio. Si la llenamos de aceite espeso o de residuos minerales, se traba. Lo mismo ocurre con el cuerpo cuando se le dan más nutrientes de los que puede manejar. Por eso, la próxima vez que escuche hablar de superalimentos, recuerde que ningún alimento es milagroso ni universalmente bueno. Todo depende de la dosis y del contexto. En la madurez, el exceso de ciertos nutrientes puede ser tan dañino como su falta. Para cuidar su fuerza, priorice la variedad. Proteína de calidad, frutas enteras, verduras frescas, grasas naturales y una pequeña dosis de semillas, siempre en su estado más puro. Así el cuerpo recibe lo que necesita para construir sin acumular lo que lo destruye. El músculo agradece el equilibrio, no los extremos. Y si las semillas en exceso ya representan una amenaza silenciosa, espere a escuchar lo que sucede cuando esas decisiones se repiten día tras día sin control. Durante todo este video hemos visto cómo muchos alimentos que parecen inofensivos pueden debilitar el cuerpo sin que uno lo note. Desde los cereales refinados hasta las semillas mal empleadas, todos comparten un mismo patrón. Interfieren con la capacidad natural del músculo para repararse y mantenerse fuerte. El recorrido comenzó con el maíz industrial y las harinas refinadas, esos cereales modernos que han perdido su fibra y su poder nutritivo. Al ocupar el lugar de la proteína, apagan el metabolismo anabólico y dejan al músculo sin material de construcción. Luego descubrimos el exceso de frutas dulces y los jugos naturales, que se venden como fuentes de energía, pero que al consumirse sin equilibrio, saturan el metabolismo y apagan la síntesis proteica. Pasamos después a los embutidos y jamones comerciales, esa proteína falsa cargada de sodio y aditivos que inflaman el tejido muscular y crean una fuerza aparente pero vacía. Más adelante vimos el papel silencioso de los aceites recalentados y las frituras, Verdaderos aceleradores del envejecimiento muscular por el daño oxidativo que provocan en las mitocondrias. Y por último, analizamos las semillas en exceso, los llamados superalimentos, que, mal utilizados, sobrecargan el organismo y terminan bloqueando la regeneración de las fibras. 5 errores comunes. 5 causas silenciosas de pérdida de fuerza. La buena noticia es que ninguno de ellos es irreversible. La sarcopenia no es un destino, es una consecuencia de los hábitos diarios. Así como el músculo se debilita por descuido, también puede recuperarse con constancia y decisiones correctas. Cada vez que usted sustituye un alimento procesado por una opción natural, está dando una señal de reparación. Cada vez que incorpora una porción de proteína de calidad en sus comidas, pollo, pescado, huevo, legumbres o tofu, su cuerpo recibe el mensaje de que todavía vale la pena reconstruir. Y cuando añade pequeñas dosis de movimiento, hidratación y descanso, el músculo responde. No importa si tiene 50, 60 u 80 años, el tejido muscular sigue vivo y dispuesto a regenerarse. El consejo médico es sencillo. Consuma proteína de buena calidad en cada comida, mantenga controlada su presión y su glucosa y evite los excesos que inflaman y oxidan. No se trata de comer menos, sino de comer mejor.
El músculo no necesita milagros, necesita constancia, equilibrio y respeto. Recuerda esta frase: tus músculos no te abandonan con la edad, te abandonan cuando los alimentas con lo que los destruye. Hoy ya sabe cuáles son esos alimentos que le quitan fuerza en silencio. El siguiente paso está en sus manos: revisar su plato, ajustar sus costumbres y decidir qué tipo de cuerpo quiere tener en los próximos años. Comente su edad y su país, y dígame cuál de estos 5 alimentos eliminará primero para cuidar su fuerza. Porque su músculo no está viejo, solo está esperando que usted vuelva a nutrirlo.